días a todos. Rogamos silencio, puesto que vamos a comenzar la jornada de este día. El espíritu de Juana de Ángelis, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, nos dice: en momentos de mediunidad, que si descubres que eres portador de la instrumentalidad mediúnica, detente a considerar su valor, que debe ser puesto al servicio del prójimo. La mediunidad sin acción en el bien es semejante a una azada abandonada que el óxido destruye. Has sido invitado en ese área de acción para reparar antiguos delitos y auxiliar a quienes perjudicaste, así como para reeducar tu voluntad y orientarla hacia los objetivos de la vida, cuyos elevados emprendimientos favorecerán el progreso de tu espíritu. En esta mañana, y a hablar de mediunidad, le va a corresponder a nuestro hermano Sergio Felipe. Él es licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo en 1988, máster en Ciencias por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de San Pablo también. Trabaja en las áreas de neurociencias, clínica médica y psiquiatría y es el director clínico del Instituto de Salud Pineal Mint, neurocientífico, idealizador y director del proyecto Uniespíritu de la Universidad Internacional de Ciencias del Espíritu. Médico responsable de la disciplina optativa del curso Medicina y Espiritualidad de la Facultad de Medicina FMUSP. Con todos ustedes, que nos va a hablar precisamente de mediums y mediunidad, Sergio Felipe de Oliveira. Muy buenos días. Voy a hablar en portugués. Buenos días. Nosotros vamos a estudiar la mediunidad y a los mediums, no exactamente desde un punto de vista paranormal, sino la mediunidad en la persona común y cómo la mediunidad interactúa con el organismo y con el psiquismo, y cuál es la relación entre mediunidad y el proceso de salud y de enfermedad. Entonces, cuando se presenta un problema de salud y se pregunta: ¿será mi problema espiritual, orgánico o psíquico? Entonces nosotros estudiamos la mediunidad sobre este aspecto. En realidad, las informaciones que les voy a dar son fruto de nuestra experiencia en el consultorio médico. Y por tanto, nuestra conferencia incluye conceptos médicos limitado a este terreno, entendiendo que mediunidad se expande más allá del territorio médico naturalmente. Vamos a recordar
que Allan Kardec, en el libro de los médiums, explica que la mediunidad es un fenómeno biológico y, por tanto, si la mediunidad es un fenómeno biológico, naturalmente es un territorio de estudio de la medicina. Entonces, vamos a pasar algunas imágenes que puedan aclarar alguna cosa. ¿Hacia dónde tengo que...? Voy a pasar yo las imágenes. Conoce el Código Internacional de Enfermedades, CID-10, de la Organización Mundial de la Salud, donde hay un registro de todas las enfermedades y desórdenes reconocidas por la medicina en el mundo. En el punto F44.3 tenemos el siguiente diagnóstico: estados de posesión y de trance. Entiendan que es posesión por espíritus. Y cuando el médico puede diagnosticar que una persona presenta un cuadro de trance o de mediunidad, o cuando presenta un cuadro de posesión espiritual. El individuo tiene una pérdida de identidad con la conservación de la noción del ambiente. Por ejemplo, el paciente estaba poseído y en el hospital, nervioso, él tiró las mesas, las sillas, lo sujetaron para poderle dar la medicación y después él dijo: me he vuelto agresivo, estaba observándome a mí mismo, estaba observando lo que yo estaba haciendo, era un espectador de mi agresividad, como si hubiese sido poseído por una fuerza que contra mi voluntad hizo que yo tirase las mesas y las sillas. Entonces es un fenómeno de posesión, de trance, que es considerado enfermedad cuando la persona no tiene control. Pero el Código Internacional de Enfermedades considera que no es enfermedad el estado de trance en un contexto cultural o religioso del sujeto. ¿Está claro? Entonces, las actividades mediúnicas en los centros espíritas son consideradas como saludables por la medicina. Pero cuando la mediunidad está en desequilibrio, fuera del control de la persona, llevando a esta persona actitudes desajustadas, entonces está enmarcado dentro del punto F44.3, estados de trance y posesión. Vean, pues, que la medicina mundial ya considera la mediunidad dentro de la ciencia, dentro de la propia doctrina médica. ¿Ya han preguntado a su médico si él conoce este dato de la medicina? Excluye la esquizofrenia, trastornos de personalidad múltiple y otros diagnósticos.
les quiero preguntar a ustedes qué es lo que están viendo. Este es un cerebro visto por la resonancia nuclear magnética por superconductividad cuántica. Es interesante que fotografía a una persona que está sintiendo un aroma, que está oliendo un aroma, y hay entonces esta irradiación magnética muy parecida a los vórtices de los centros de fuerza, lo que se denominan los chakras. Y entonces nuestro organismo no es solo lo que vemos con los ojos. La medicina ya detecta otros aspectos de la anatomía, particularmente de la anatomía magnética, que es lo que nos va a conectar con la dimensión espiritual. Aquí, un magnetoencefalograma donde pueden observar las ondas magnéticas irradiadas por el cerebro, de forma que su cabeza va más allá de los límites que se pueden palpar o ver. Se expande magnéticamente y va a entrar en sintonía con las ondas magnéticas de un mismo patrón, de un mismo modelo. Aquí sería la anatomía vista por estos aparatos de lo que será la medicina del futuro, nuestras conexiones magnéticas que nos conectan con las otras dimensiones invisibles, sin embargo, pero hoy detectables por la ciencia. Aquí, una resonancia magnética funcional de una paciente. Pueden ver, antiguamente se pensaba que imaginar, pensar, que el pensamiento, que la imaginación eran realidades virtuales, como las imágenes de un espejo que representan la realidad, pero que son elementos de representatividad física. Pero con la resonancia funcional, la medicina descubre que pensar es imaginar y que esto provoca una alteración en el cerebro, particularmente a nivel de la circulación sanguínea en las áreas cerebrales y un aumento del consumo de glucosa y de oxígeno. Cualquier fuerza que desplaza la materia es energía. Si la imaginación, si el pensamiento, si la emoción provocan una alteración química en el cerebro, por lo tanto, el pensamiento es energía. Y de esta forma, así es concebido hoy por la ciencia. Ahora empezamos nuestro estudio. Sabemos, por la medicina oficial, que la glándula pineal es capaz de captar magnetismo y transformarlo en neuroquímica. Así también eso es también lo que hacen nuestros ojos. Nuestros ojos captan la luz y lo transforman en química. La pineal capta magnetismo y lo transforma en química. Es un órgano sensorial. Así también los ojos captan la luz por ser órganos sensoriales, aunque la imagen se va a formar en las áreas cerebrales correspondientes a la visión. Entonces, la pineal capta el estímulo magnético y ese estímulo se transforma en química. Y de ahí se dirige a otras áreas del cerebro. Según al área del cerebro al que se dirige este estímulo, entonces nosotros tenemos un fenómeno diferente. Por ejemplo, si la pineal capta el estímulo
y ese estímulo de la pineal se le dirige al lóbulo occipital, aquí atrás en la cabeza, hay un fenómeno de clarividencia. Es un fenómeno visual, porque esta es la región visual. Si la pineal capta un estímulo magnético llegado del mundo espiritual y ese estímulo se dirige al área cerebral de la escritura, entonces hay una psicografía. ¿Está clara esta idea? Muy bien, entonces la mediunidad es una función de que un órgano sensorial capta un estímulo y después ese estímulo es elevado hacia áreas cerebrales de percepción. Aquí he fotografiado varias pineales de personas que ya habían desencarnado. Aquí también pueden... Todos tenemos una glándula como esta en nuestra cabeza. Parecen huesos de aceituna. ¿Cómo será la suya? El plan de salud no cubre un examen de esta zona. Aquí son varias personas que nos cedieron su cerebro para poder fotografiar las pineales. Y esta es muy significativa, realmente parece una aceituna. En la tomografía cerebral, esta es una tomografía de un cerebro. Ustedes pueden observar en medio del cerebro puntos blancos. ¿Los pueden ver? ¿Sí? ¿Los pueden ver bien? Son cristales que existen dentro de la pineal y que aparecen en la tomografía como puntos blancos. Cuando una persona presenta mediunidad de incorporación, que es cuando capta la interferencia de un espíritu, en general, tiene estos cristales en gran cantidad detectables en una tomografía, porque estos cristales permiten el secuestro de la onda como si fuese un teléfono móvil. Capta el mensaje. Entonces, las personas que tienen muchos cristales de este tipo tienen una gran capacidad de este fenómeno de incorporación. No es que el espíritu entre dentro de la persona, es como una radio. Y el locutor no entra dentro de la radio, entra de la radio del receptor. Lo que entra son las ondas que se emite donde está el locutor. El único caso en el que el espíritu entra dentro del cuerpo de una persona es cuando una mujer se queda embarazada. Ahí es una incorporación de hecho. Aquí pueden ver un punto blanco en el centro de la tomografía. Entonces son pineales con muchos cristales. No, es una dominancia. Aquí domina este fenómeno. Cuando no tiene, es dominancia de desdoblamiento de la salida fuera del cuerpo. Yo no soy quien dice esto, son mis pacientes quienes me informan de esto, de los procesos por los que pasan. Aquí pueden ver donde está escrito epitálamo, es donde está la pineal. La pineal entonces capta un estímulo y puede dirigirse por el tálamo, que es un archivo. El tálamo es un archivo, está ahí. Y se va al córtex, en la parte superior, en la superficie, ahí entiende. Y si no va al córtex, la persona no entiende. Y si va al hipotálamo, el hipotálamo puede afectar a la producción de hormonas, puede afectar a los comportamientos psicobiológicos. Un individuo tiene ahí el control del hambre, del sueño, de la sexualidad y de la agresividad. Es decir, capta interferencias de un espíritu y esa interferencia puede impresionar estas áreas del cerebro, provocando cambios propios de estas áreas. Y entonces la mediunidad no siempre se manifiesta como un fenómeno paranormal. Muchas veces hay manifestaciones clínicas, cambios hormonales,
cambios de comportamiento, el individuo pierde el control de su comportamiento, por ejemplo, el hambre, el sueño, la sexualidad o la agresividad. No sé si ya les ha ocurrido esto alguna vez a ustedes. ¿Cómo puedo saber que la pineal se activa durante el fenómeno mediúnico? Saben que Chico Xavier habla de los misioneros de la luz, que la pineal se activa en el fenómeno mediúnico, pero yo puedo utilizar una tomografía funcional de un paciente en trance y él cambiaba los ojos, parecía que estaba poseído por alguien. Andaba por la casa pegando en las puertas, golpeando las puertas, no hablaba con sus padres, parecía que era otra persona. Aquí se puede observar en la tomografía funcional en el centro del cerebro una mayor luminosidad. ¿Lo pueden ver? Esto era porque esta masa, aquí está activada la circulación sanguínea en este área y puede verse también precisamente de los misioneros de la luz, en el que, según Chico Xavier, se relata la luminosidad. Si no han leído Misioneros de la Luz, verán que Chico Xavier habla de la pineal. Aquí podemos ver un informe del hospital. No les voy a leer, si después ustedes quieren se lo puedo disponer, pero aquí habla, se pregunta sobre una variación del comportamiento, pero es de personas que no han estudiado sobre la mediunidad. Aquí hemos cogido una pineal humana de una persona que ya había desencarnado naturalmente, la cortamos por el medio y la pusimos en un microscopio electrónico. Lo hicimos en la Universidad de São Paulo, en la Escuela de Ingeniería. Ustedes pueden observar estructuras, parece como elementos crujientes, que son los cristales. Si pensaban que no tenía una bola de cristal, la tiene. En medio de su cabeza todos tienen una bola de cristal. Parecen moras. Antiguamente se pensaba que estos cristales eran una calcificación de la glándula, pero presentan características funcionales. La glándula no pierde la función y se encuentran muchos cristales en jóvenes y en niños. Antiguamente se pensaba que era cuando la persona envejecía, pero nosotros hemos encontrado en jóvenes, incluso en niños. Si se fractura uno de estos cristales, dentro vamos a ver que está formado por láminas, por capas, como si fuese una cebolla. Entonces una persona joven presenta cristales con capas concéntricas, pero cuando una persona envejece, son tantas capas que forman un modelo característico. Este ya es de una persona de más de 80 años. Pueden ver que hay muchas capas. Estas estructuras poseen circulación sanguínea, por lo tanto son estructuras vivas, metabólicamente activas. Por eso yo digo que son funcionales. Probé esto mostrando vasos sanguíneos en los cristales en nuestra tesis de la universidad. Lo que ocurre es que la onda magnética que trae la interferencia espiritual va a encontrar la glándula llena de cristales. Esos cristales
son magnéticos, presentan electrones en su superficie, repelen la onda magnética. Cuando la onda magnética llega, pega en el cristal y es repelido. Y entonces se refleja en otro cristal y de uno para otro, como si fuese una mesa de billar. Entonces hay un secuestro del campo y es de esta forma como ocurre el proceso de incorporación. No sé si he sido claro. ¿He sido suficientemente claro? Muy bien. Aquí vemos la pineal que está captando un estímulo. Si se dirige al lóbulo frontal, la persona tiene una interferencia en el mundo de las ideas, o buena o mala, conforme a la sintonía establecida. Entonces, puede tener un espíritu que se entromete en el pensamiento de la persona y que la desvía de su camino, porque la persona ha entrado en la sintonía de un espíritu infeliz. Y la persona piensa que es ella la que está pensando, porque el espíritu está usando su cerebro. Entonces la persona tiene la impresión que es ella misma la que está pensando. Si esta persona no conoce la mediumnidad, no sabe filtrar lo que le llega a la mente. Y esto ocurre mucho en el trastorno compulsivo, pensamientos intrusivos. Aquí una persona saliendo de su cuerpo. La persona es el espíritu que usa el cuerpo. Yo soy un espíritu, uso este cuerpo. El pensamiento viene del espíritu. Es un metasistema. El cuerpo no produce el pensamiento, el cuerpo capta el pensamiento. Cuando una persona tiene un desdoblamiento que sale fuera de su cuerpo, y eso ocurre cada 90 minutos, se sale un poco del cuerpo y después se vuelve. Primero, la persona capta la psicosfera del ambiente, siente lo que el otro siente. La persona también capta cuestiones interiores muy profundas. Una persona se vuelve muy autocrítica. Y eso sobrecarga el sistema de neurotransmisión. La persona gasta energía. Entonces, primero tiene una exacerbación, un aumento de la percepción. Se queda con ansiedad, a veces con fóbica, con miedos. Después tiene un gasto de energía. Entonces suelta ectoplasma. Se sale del cuerpo y suelta ectoplasma. Y ahí tiene una caída, un bajón y siente una depresión. El desdoblamiento provoca un fenómeno polinérgico. Disminuye el latido cardíaco, baja el aumento del pulso, aumenta el movimiento del aparato digestivo. Hay ruidos dentro de la barriga. Aquí un paciente llegó al consultorio diciendo: doctor, un espíritu me habló y me dijo: súbase a lo alto del edificio y tírese. Entonces él se dibujó a sí mismo arriba en el edificio muy pequeñito, se puede ver una sombra. Yo cuando subí al edificio para saltar, salí de mi cuerpo. Ahí se ha dibujado a sí mismo saliendo del cuerpo. Y vi unas flores y unas luces que me hicieron desistir de la actitud de saltar. Y yo he venido a buscar ayuda. Entonces, yo me dediqué a este paciente porque hay que tratar el síntoma. Porque aunque fuese un fenómeno mediúnico, necesitaba bloquearle debido al peligro que conllevaba este fenómeno. Le di medicación y le aconsejé asistencia espiritual, que debe ser siempre gratuita y voluntaria. El paciente ha dibujado esto, se ha dibujado a sí mismo
acostado, y dice, llegó una luz cerca de mí y yo vi salir de mí dos espíritus, los que me decían que saltara del edificio. ¿Ustedes pueden verlos aquí en el dibujo? Y ahí me dijo que después que esos espíritus salieron, perdió la noción de la identidad. ¿Quién soy yo? Porque él estaba habituado a vivir y así a entender su vida siempre relacionado con estos espíritus. Cuando estos espíritus salen, él siente un vacío de no encontrarse a sí mismo. Ahí hicimos un trabajo psicológico de reencuentro de la identidad de la persona y se encontró a sí mismo. Aquí pueden ver un punto blanco en el medio del cerebro de esta paciente. ¿No lo ven? ¿No lo ven? ¿No? ¿No lo ven? ¿Verdad que no lo ven? Claro, porque es que no lo tiene. Entonces la mediunidad dominante es de desdoblamiento. Entonces ocurre aquí. Una persona siente lo que otra siente, tiene dificultad en saber lo que quiere, siente el ambiente. A las personas, tiene gran popularidad entre el resto de las personas porque irradia mucho energía, pero esta persona siente una depresión. Aquí pueden ver una lista de todos los medicamentos que se tomaba. Está leyendo la lista de los medicamentos y del tratamiento realizado. Entonces esta señora vino donde estábamos nosotros para preguntar si debía hacerse un electroshock. Y nosotros pensábamos que tal vez la dificultad del tratamiento fuese porque había un componente espiritual en su problema. Normalmente, la persona que tiene desdoblamiento produce mucho ectoplasma y ese exceso de ectoplasma provoca la formación de tejidos ectópicos, quistes, tumores y sangramientos. Aquí tenemos un ultrasonido que revela un tejido donde hay quistes en la mama izquierda, ovarios con sangramiento. En el caso del fenómeno de incorporación es diferente. Al contrario del desdoblamiento, que es un fenómeno polinérgico en el que baja la presión arterial y el pulso sanguíneo, en el fenómeno de incorporación hay un aumento de la presión arterial, hay un aumento del ritmo cardíaco, hay un aumento del flujo renal. Entonces, para analizar si una persona está en trance, nada como un examen físico, porque estas alteraciones una persona no las puede simular, se alteran realmente estos parámetros. Cuando una persona tiene un dominio de la mediunidad, altera estos datos de una forma saludable, como por ejemplo un ciclista que altera sus ritmos, pero de una forma saludable. Un medium equilibrado tiene alteraciones equilibradas de estas funciones. Pero cuando no tiene un dominio del fenómeno, tiene un desorden en su naturaleza. Muchas veces una presión arterial muy difícil de tratar porque hay un componente mediúnico, un componente espiritual. ¿Soy claro en mi exposición? ¿Sí? Esta paciente tiene un punto blanco en el medio del cerebro. Entonces tiene una dominancia del fenómeno de incorporación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se hace un Doppler transcraniano van a ver un aumento de la circulación sanguínea del sistema carótido, etcétera. La cabeza se pone caliente porque hay un aumento de la presión sanguínea. Esto quiere decir que hay una mediunidad de incorporación. Aquí puede darle dolor de cabeza. Muchos casos de dolor de cabeza
de difícil tratamiento son personas con esta característica mediúnica. Una persona necesita gestionar este fenómeno. Y aquí hay un punto blanco justo en el medio del cerebro. Lo pueden ver claramente. Es un niño, un chico de 16 años. Era poseído. En el hospital presentaba convulsiones, pero nosotros vimos que la convulsión era diferente. Él se caía en el suelo, pero presentaba algunos rasgos que parecía que no era una epilepsia típica. El electroencefalograma mostraba un foco donde se veía que no había una alteración, que había una alteración pero no era epiléptico. En el hospital se le dio medicación, pero en la carta anexa dice que los neurólogos no comprenden lo que le está ocurriendo a este muchacho. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y entonces le orientaron a que fuese a nuestro consultorio, donde recibimos los casos un poco dejados por imposible. Y en conjunto con el equipo del Centro Espírita trabajamos este caso, que era un caso muy complicado. Mediunidad. Este muchacho a día de hoy ya no tiene epilepsia, sino que tiene mediunidad de incorporación y hace curas extraordinarias, pero es un medium anónimo, nadie lo conoce, es anónimo y tiene una mediunidad extraordinaria. Yo les quiero preguntar a ustedes cuántas personas, de la misma forma que aquel chico que se subió a lo alto del edificio buscando el suicidio porque oía voces que le decían que saltase, ¿cuántas personas sufren este problema y se suicidan en el mundo? Una por minuto. Una por minuto. ¿Cuántas personas sienten el ambiente, el entorno, sienten lo que el otro siente y les tienen mucho miedo y mucha ansiedad y sin saber por qué? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas presentan reflejos cardíacos, dolor de cabeza, alteraciones de tumores y desangramientos del tipo que hemos mostrado y que la medicina no entiende? ¿Cuántas personas en el mundo presentan epilepsia del tipo de este chico? ¿Cuántas personas entran en trance y están internadas en hospitales psiquiátricos? Están en los consultorios médicos. ¿Cuántas? Entonces yo haría la siguiente pregunta. ¿Creen que es importante que la medicina estudie la mediunidad? ¿O ustedes ya se han preguntado cuánto interfiere la mediunidad en su vida? ¿Y hasta qué punto es importante que ustedes la conozcan? La mediunidad es como un árbol. Se va a abrir una copa hacia el más allá, pero necesita raíces. La raíz es lo que usted realiza en su vocación y en su actitud, porque sin raíz el árbol abre una copa frágil, informe, y ahí es donde surgen los problemas. El primer espíritu que necesita recibir es a sí mismo, saber cuál es su misión, cuál es su misión.
Nuestra misión siempre implica la construcción de nuestro papel en el mundo, una construcción de espiritualidad y de trascendencia. ¿Cuál es su misión? Cada uno de ustedes, realizando aquello que es su vocación, abren una copa saludable. Pero cada uno necesita conocer sus mecanismos de percepción. Por ello, la mediunidad hoy entra dentro de la medicina. Nuestro cuerpo es una estructura mediúnica. Es intermediario entre las reacciones del alma. Una persona siente que su corazón se acelera. Al mismo tiempo, tiene necesidad de alimentación física. Entonces, su cuerpo tiene un contacto con el mundo físico y biológico y con la biofísica espiritual. Es un cuerpo mediúnico, intermediario entre dos mundos. Por ello, todos nosotros necesitamos estudiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer esa transición de las fuerzas del espíritu hacia nuestra vida? De la misma forma en que el árbol capta la luz y alimenta la tierra. La mediunidad también depende de la sintonía con Dios. Y Dios es amor. Por ello, no hay salud mediúnica sin la actitud del amor. El amor se expande en la solidaridad, en el perdón, en la bondad, en la perseverancia, en la fe, en la simplicidad. El amor se desdobla en todas esas expresiones, como la luz blanca se disipa en los colores del arco iris. Cuando nosotros cultivamos el amor, nosotros inmediatamente captamos la fuerza de Dios. Y de ahí viene la salud y la vida. Todo en la naturaleza fue construido por Dios. Todo es amor. Una piedra es amor, así como un ser humano es amor. Todos hemos sido construidos por el Dios de amor. ¿Cuál es la diferencia entre un ser inanimado, la piedra, y el ser animado, por ejemplo, el ser humano? Los dos son amor, pero la piedra no es capaz de amar. Solo ama el ser animado. Solo está vivo quien ama. Quien no ama es piedra. Por ello, la vida es prerrogativa, es consecuencia natural del acto de amar. Y la expresión del amor, la sintonía mediúnica que llega directamente del Creador. Cuando Jesús recita el Padre Nuestro, Él dice, Padre Nuestro, es decir, no se llega a Dios sin conjugar el pronombre nuestro, sin entendernos con los hermanos, y jamás seremos hermanos unos de los otros si no nos perdonamos, si no entendemos las limitaciones de cada uno. Pero más allá de esto, Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y se entendía en la época, antiguamente, que el cielo era la atmósfera
Cuando Jesús dice Dios que está en el cielo, quiere decir el Dios que respiramos. Entonces, cuando nosotros inspiramos, estamos llevando a Dios adentro de nuestros corazones. Solo necesitamos recordar esto a cada momento que respiramos, con la gracia de Dios.